Normas de puesta a tierra o polo a tierra en la instalación eléctrica. Entonces, bueno, sus principales funciones son garantizar la seguridad de todos los seres vivos, permitir a los equipos de protección despejar eficazmente las fallas, servir como referencia del sistema eléctrico, conducir y disipar con suficiente capacidad y de manera eficiente los fallos de la corriente, ya sean cargas electrostáticas o rayos, eliminar ruidos eléctricos y realizar una conexión de baja resistencia con la Tierra. Esto ayuda a que muchos, digamos, en caso de que haya una sobrecarga en la red eléctrica, no, digamos, no se quemen electrodomésticos o algo similar. Por ejemplo, hay aparatos como lo que es la nevera, la lavadora, que tienen un cablecito en la parte de atrás para conectarlos directamente a polo tierra y asimismo evitar daños en el equipo o fallos. Adicional, pues mantener para evitar que haya algún accidente o que incluso haya algún incendio debido a algún rayo. Entonces, por eso es bastante importante la instalación del polo a tierra dependiendo la instalación, ya sea en una oficina o en una casa. Sus requisitos generales, por ejemplo, algo muy importante es que no se deben agregar elementos metálicos adicionales externos, por lo que no necesariamente son los correctos disipadores de energía. En caso de que, por ejemplo, llegue una carga, caiga un rayo, puede que no ayuden a disipar correctamente la energía y puede que se pueda, o sea, aún existiría el riesgo de incendio o algo similar. Por eso es preferible o sea, solamente utilizar los elementos estructurales o los elementos que tengamos previstos para la instalación. ¿Por qué los elementos estructurales? Porque, digamos, como en el ejemplo del rayo, en caso de que llegue a caer, eso ayuda a que se disipe la corriente y no termine descargándose con algún elemento o con alguna persona sin causarle así daño o generar el incendio. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la resistencia eléctrica debe ser de 0.01 ohmios. En caso de que se haya alguna duda del comportamiento de la red de donde se vaya a instalar, es preferible tener en cuenta la norma NTC 2215. Las conexiones cercanas al suelo deben realizarse con soldadura exotérmica o con un conector para enterrarlas directamente según las normas IEEE 837 o la norma NTC 2206. ¿Por qué se deben realizar las soldaduras exotérmicas? Es para evitar asimismo chispas o que no se disipe correctamente la energía. Entonces, asimismo disminuimos los posibles causales de riesgo en la instalación. Listo, los requisitos generales. Es necesario verificar que el electrodo y la red cumplan con el reglamento y deben ser dejados en lugares de fácil accesibilidad, en un strip o en una caja visible que se puede abrir. Por lo general tiende a ser de 30 centímetros por 30 centímetros. Los sistemas trifásicos de uso final, en los sistemas trifásicos de uso final, el conductor neutro debe ser dimensionado como un mínimo de 173% de la capacidad de la red de las cargas no lineales de diseño de fases para evitar la sobrecarga. A eso me refería directamente con digamos, sobrecarga en la red general, en las redes cerca del trabajo o a la casa. Eh, no es recomendable utilizar aluminio como electrodos como el electrodo, como la varilla que va directamente conectada a la Tierra, porque no disipa correctamente la energía. Tampoco es recomendable utilizar aleaciones de cobre o aluminio. Cuando haya diferentes puestas a tierras en un lugar, todas ellas deben estar conectadas eléctricamente, porque, digamos, dependiendo del lugar, puede que puede que esté conectado correctamente o que no, o digamos que venga una sobrecarga eléctrica y que no se logre descargar correct- eh, en un punto, pero si, digamos, si toda se conecta, es más fácil descargarla. Para hacer la instalación es necesario tener en cuenta las características del suelo. Para eso se necesita hacer una investigación, por ejemplo, para, digamos, hacer como una prueba del suelo real del lugar de la instalación, para asimismo, digamos, conocer las cosas, para conocer las condiciones reales
de funcionamiento y asimismo pues poder tener en cuenta para la instalación y asimismo la disminución del riesgo. En caso de que toque hacer, digamos, alguna modificación o algo en específico, es necesario avisarle al usuario o al constructor o a quien esté a cargo para que asimismo se tenga en cuenta en un futuro, para que, digamos, si es necesario hacer alguna modificación a futuro o algo así, eh, se esté informado y se pueda actuar de manera correcta y no generar un riesgo a largo plazo. Cada electrodo debe quedar enterrado en su totalidad y puede ser instalado de forma vertical a 45 grados de manera horizontal bueno, se puede conectar tanto de manera vertical a 45 grados o incluso hasta de manera horizontal, pero aproximadamente a 75 centímetros de profundidad, según la norma NTC 2050. Adicional, en los materiales es, debe tenerse como mínimo para el uso del electrodo, ya sea una varilla, un tubo, una placa, alambre o un cable desnudo. Reitero, no se debe utilizar aluminio. Además, se debe garantizar que se ofrezca la resistencia a la corrosión, por lo que al dejarlo en la tierra, pues suele corroerse de diferentes materiales. Adicional, bueno, teniendo en cuenta eso, que no se deben escoger ciertos materiales, el proceso de la elección del electrodo debe certificarse mediante digamos, metiendo el material en una cámara salina durante 100 horas. También se puede utilizar una muestra del suelo una muestra ácida del suelo modificada en laboratorio para simular las verdaderas condiciones del suelo. Ya digamos, serían diferentes casos. Ya en el caso de que sea un cable de acero directamente, se debe hacer una prueba directamente con el suelo donde se va a instalar el electrodo. Adicional, los electrodos deben cumplir con las normas las IEC 62305-3, las IEC 603-64, las BS 7430, las AS 1768, las UL 467, las UNESA 6501F, las NTC 4552, NTC 2206, NTC 2250, ASTM F 1136 y las DIN ISO 10683. Listo, y eso sería todo.